herramientas, vuelvo a decir, herramientas genuinas, y que este es un tema cultural también donde ha habido lamentablemente un gran deterioro desde el punto de vista social, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de valores. Eso me parece que habría que... Déjame que sí, por favor. No, te preguntaba porque si es más allá de un tema económico, que es un tema social. También allí está involucrada la oposición en cuanto a... No sé si es que el gobierno no los deja trabajar, no los invita, ustedes se sienten excluidos, pero la sociedad no la va a conformar solo el gobierno, la tiene que conformar el gobierno y la oposición, porque son las leyes a largo plazo. Completamente de acuerdo, y es más, te voy a decir... Pero ¿qué están aportando completamente ustedes? De acuerdo. Primero, el llamado es... No siempre los llamados a los ministros tienen, y en interpelación, tienen una connotación negativa. Por lo menos desde mi punto de vista, no era para voltear a un ministro o a una ministra en su defecto. Mujica lo decía al final de su conferencia de prensa: yo pido a la oposición que actúe de buena fe, que ejerza, por supuesto, a la oposición, pero que actúe de buena fe y que sea responsable y actúe con compromiso. Desde mi lugar puedo hablar, y como integrante del Partido Nacional, no tenga ninguna duda el presidente que venimos actuando con gran responsabilidad y con compromiso, y sobre todo queriendo aportar. ¿Y el aportar qué significa? Significa decirle: queremos que haya un plan concreto, y por eso volvemos a decir, al ministro entrante Olesker le vamos a dar el crédito, porque seguramente va a cambiar el rumbo, y porque seguramente a partir de la reacción del presidente, porque antes nadie había reaccionado en este tema, a pesar de que el Partido Nacional y en mi caso veníamos sugiriéndole desde hacía un tiempo que acá había una falla, tiene que tener planes concretos de reinserción, no solamente de asistencialismo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy las señales que se dan desde el propio Ministerio de Desarrollo Social es que en realidad están preocupados en recursos, porque sino entra el Parlamento la rendición de cuentas. Y si ustedes observan la rendición de cuentas, el artículo 222, vuelven a pedir para el MIDES más recursos, pero esos recursos van a estar dados para más gastos de funcionamiento, para más cargos y para más retribuciones. Que lo que dice el artículo 222 ya había sido aprobado y se les había dado en el artículo 623 de la Ley de Presupuesto. Artículo 217, artículo 219, doy las cifras, los números para que lo puedan corroborar. Se vuelven a pedir más recursos para suministro, para gastos de suministro. Entonces, yo me pregunto, cuando el presidente pide responsabilidad a la oposición, y tú recién lo mencionabas, el primer responsable indudablemente es el gobierno. Y lo que yo siento hoy, y es lo que más me preocupa, porque creo que es lo que siente la gente también, que es que el gobierno hoy está, lamentablemente, producto de una crisis muy profunda que tiene la fuerza política que gobierna, está más preocupado por cuotas de poder, por pase de facturas internas, que por elegir y determinar quién es el más capaz y el más idóneo para llevar adelante la principal herramienta, dicha por Olesker, la principal herramienta de este gobierno, que son las políticas sociales. Eso es lo que a mí me preocupa, porque yo siento hoy, y por eso la actitud nuestra es llamar para que vengan a informarnos y desde nuestro lugar aportar. Hacia ahí voy, diputada. Sí. Suscribo en un todo lo que está planteando, que están fallando en este tema puntual de la marginalidad las políticas sociales. Digo para encuadrar el tema, y suscribo
Bueno, hemos vuelto, había ahí tuvimos algún problemita, porroteo. pero volvimos y estaba Alberto planteando... Le saltó la térmica. Saltó la térmica, que es un tema polémico. No sé si fue la diputada que le saltó la térmica, Sí. pero... No, ella estaba muy calmada. No, debe Ella ser estaba a escuchando. esta realidad que por suerte saltó la térmica al presidente y alguien se puso las pilas, Exacto. porque era un disparate. Bueno, eso porque Súmeme, corriente, diputada, que estábamos alertando que esta era una vergüenza la gente en la calle, en invierno y en verano, en otoño y en primavera, es mi humilde punto de vista. Pero yo estaba enmarcando el tema de políticas sociales, por suerte que existen, y decía que la sede del Mides está en un banco fundido, en una estafa económica que hubo aquí en este país, que costó también muchas víctimas. ¿Cuánta gente se suicidó? ¿Cuánta gente se mató en aquella crisis espantosa del 2002? Y esa esquina donde está el Mides es un símbolo de todo eso, y cuánto dinero gastamos en todo eso. Pero la pregunta puntual, y yo suscribo con usted, basta de asistencialismo, y en algunos casos... yo no dije basta bueno, pero yo lo digo. asistencialismo, Entonces, digo, doy un paso más que usted. acompañemos. Basta de asistencialismo, no alcanza con el asistencialismo, pero esto es para un grupo de personas. Las 700 personas o las 600 que están en la calle es otro grupo distinto, usted lo debe saber tanto como yo. Es gente que tiene problemas mentales, es gente que tiene problemas de adicciones, es gente que tiene la convicción que no va a trabajar, no se va a reinsertar, es gente que en algún caso tiene como modo de vida vivir en la calle. Lo que yo le quiero preguntar en la línea que planteaba Gatti, creo que las responsabilidades van de arriba hacia abajo. El presidente creo que tiene claro que no quiere permitir más gente en la calle viviendo, ni en invierno ni en verano. Le pregunto a la diputada, ¿usted también está de acuerdo con esto? Que los espacios públicos, que en el Mides o frente a su casa, en la plaza, no puede haber gente viviendo con ninguna excusa y que el Estado tiene que intervenir. ¿El Partido Nacional va a acompañar si el Estado finalmente se compromete a que esto pase? ¿O va a decir no, la libertad, los derechos no se puede vulnerar, no hagamos esto, No. déjenlo? Cosas que he escuchado también. Para ponernos De acuerdo, claramente, le hablo de grupos de acuerdo. personas marginales que no se van a reinsertar, no van a trabajar. Es un grupo de personas que son distintas. Hay que tratarlos en formas distintas. Entonces la pregunta es si algún día llega esto, yo quiero creer que sí, y el Estado se pone media pila y tiene una batería de posibilidades para gente muy disímil, pregunto, ¿el Partido Nacional va a acompañar o va a aparecer alguien diciendo no se puede, vulnera derechos, es la libertad del individuo? Como he escuchado ya comentarios Por lo en menos, cosas más menores. Gracias, Alberto. Por lo menos desde mi punto de vista. En primer lugar, algunas apreciaciones que me merecen una reflexión. Con respecto al edificio del Mides, más allá de lo que pasó, yo prefiero mirar lo que va a pasar y lo que tengo para adelante. Con respecto a la fachada del Mides, una de las cosas que nosotros le cuestionamos al Ministerio de Desarrollo Social es que se haya destinado y se aprobó en el presupuesto y no contó con el voto del Partido Nacional, tiene que ver con el artículo 604 del presupuesto, que dice que se destine $1 millón para el año 2011 y otro $1 millón para el año 2012 para refaccionar la fachada del Mides, que todos sabemos que está en un estado bastante deteriorado, pero suena como fuerte decir que vamos a gastar $2 millones para refaccionar una fachada. Eso me sorprendió. ¿Qué explicaciones les dio al respecto de eso? No, ¿Qué no tanto nos dio es fachada, explicaciones. El que habló fue el director de logística del Mides hace unos días, señalando que en realidad se va a reparar una fachada que está en muy mal estado y que, por lo que decía él, corre algunos riesgos, inclusive la estructura del edificio. Claro, yo he escuchado que se hacen edificios por $2 millones. Pero determinar no tengo ni idea, $2 millones parece un tanto excesivo, sobre todo por las emergencias y las situaciones que estamos viviendo desde el punto de vista social. Con respecto al otro tema, el que tú mencionabas de las personas en situación de calle, que coincido. Marginales, no otro caso que ya no hay. Ese ahora. núcleo duro, coincido contigo. El Partido Nacional no solamente va a acompañar, sino que ya acompañó. ¿Cuándo? Cuando votamos la ley de internación compulsiva en la Cámara de Diputados y en el Senado, que el Partido Nacional acompañó, y yo di mi voto positivo y favorable porque entiendo que no hay un debate entre el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Primero, y por supuesto, sin discusión, en la jerarquía el derecho a la vida está en primer lugar. Pero el Partido Nacional dio el voto favorable a una ley que, por lo menos desde mi punto de vista, fue una ley completamente innecesaria,
a la luz de los hechos y de los resultados, que podía haberse suplido con otras que existían. Creo que esa ley solamente vino a llenar el ojo, lamentablemente, de quienes veníamos advirtiendo este tema. De todas maneras, sí le preguntamos a la ministra y al director Pereira, que estaba encargado de este tema, si tenían algún mecanismo, algún registro, porque Pereira nos decía que hasta conocían a estas personas hasta por sus apodos. Registros sobran, nos han encuestado 1000 veces, diputada. Pero lo que quiero decir es que ese derecho a esas personas a mantenerse en esa situación, por lo menos, y tomando en cuenta que se tratan de personas con patologías psiquiátricas, que tengan una continuidad y una atención sanitaria, médica, que hoy no está y por lo tanto pasó lo que lamentablemente pasó. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo no? La última. Bien. Son dos en una. Primero, el no interpelar a la ministra, ¿fue una decisión de la diputada Verónica Alonso o fue el Partido Nacional o en conjunto? Y la otra, pues cuando se decidió, yo escuché al ministro Olesker, siendo ministro de Salud Pública, decir que no tendría ningún problema que le interpelaran a los 10 minutos si el tema iba a basarse sobre la inversión que tenía el ministerio sobre la parte del asistencialismo, porque consideraba que la parte asistencialista dentro del presupuesto del MIDE era ínfima. Entonces, son las dos preguntas. A ver, estoy haciendo como que si yo fuera el ministro diría el mismo Olesker, pero lo dijo públicamente. Bueno, en primer lugar la decisión fue, yo cuando planteé la posibilidad de interpelar a la ministra, dije que lo iba a compartir primero con mis compañeros, porque en definitiva la decisión de interpelación le compete al Partido Nacional y además necesitamos los votos del Partido Colorado. Lo conversé con mis compañeros y tomamos, por supuesto, que yo que había llevado este tema, lo transmití y ellos me dieron su opinión muy válida de, bueno, dar el espacio, dar el tiempo para que el ministro se interiorice, conozca realmente las competencias que tiene ahora como ministro de Desarrollo Social, y creímos que la herramienta oportuna en este caso es llamarlo a Comisión de Población y Desarrollo, una vez a la Comisión, de Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, para que sí nos diga, bueno, cuáles son las prioridades, cuáles son los planes que tiene a corto, a mediano, pero sobre todo a corto plazo en este cambio de rumbo. Esa fue, bueno, la decisión que me parece más que razonable, darles espacio, no desestimando la posibilidad, eso se analiza. O sea que la tiene pendiente. Bueno, todo se verá en función de, y lo que decía hoy más temprano, cuál es nuestro rol, ser oposición, y la oposición es controlar que se cumplan los objetivos y sobre todo lo que cada uno plantea como objetivos al frente de esas carteras. ¿Y el presupuesto para el asistencialismo? Y yo hace unos minutos mencioné lo que decía Lauro Menéndez, el subsecretario, que sigue manteniéndose, aparentemente va a seguir como subsecretario, y él no nos ha dicho eso, y los recursos que se han planteado, si uno analiza la ley de presupuesto, no son tan pocos. Quizás el ministro debería, todavía no ha hecho, creo, las reuniones con la ministra Viñoli, no son tan pocos para asistencialismo, ¿no? Diputada, gracias por acompañarnos esta tarde. Se va para el Parlamento volando. Nos vamos volando, que sigue la interpelación. Muy bien, gracias por haber venido y bueno, seguimos en contacto. Un placer, un gusto. Señores, hacemos una pausa y seguimos. Hay muchísimas cosas todavía hasta las 3 de la tarde. Ya no puedo parar, es demasiado tarde. La cosa está Presenta Mes de